Aloha followers y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, hoy es viernes y estamos en entre temporadas en la sección de La Chica Buena cuenta las historias paranormales de los países que les siguen, porque eso, estamos en entre temporadas, pero eso no significa que no vaya a volver a contar historias. Esto lo quiero dejar claro porque me lo seguís preguntando. Esto es un entre temporadas como siempre, vamos por la temporada 7, la acabamos de terminar y ahora vamos a empezar la 8, que será en un par de semanas. O sea, aquí no se para. No voy a dejar de contar las historias paranormales de mis seguidores, simplemente hacemos un parón para recuperar y reiniciar esta energía y que cada temporada tenga algo nuevo que aportar, ¿vale? Si no paramos, no damos lugar a que esto pase, ¿verdad? Y aquí, renovarse o morir. No sé por qué, es una frase que digo mucho, pero quizá en el contexto tan paranormal, no sé por qué me ha hecho sentir extraña, pero bueno, vamos a dejar esto aparte porque nos tenemos que centrar en estas historias que vais a flipar. El país, que no lo he dicho, el país que toca el día de hoy es Argentina. Mi gente de Argentina, comentad si estáis ahí, porque se supone que sois el tercer país que más nos sigue, así que aquí viene vuestra sección especial y específica para vosotros y para el resto, obviamente, porque qué bueno saber de todo lo que sucede y ha sucedido en el mundo, ¿no? En este contexto paranormal que tanto nos gusta. Voy a contar 3 historias que, bueno, ¿a cuál más increíble? Hay una que me ha hecho tener pesadillas y vais a adivinar cuál es. Obviamente las 3 dan bastante yuyu, pero bueno, vamos a hablar de el Hotel Edén, el Cementerio de la Recoleta y el Palacio de los Bichos. La gente que es de Argentina seguro que le sonará porque son historias culturalmente muy conocidas, ¿no? Si estás en el mundo paranormal, pero bueno, que no me voy a enrollar porque aquí hemos venido a leer estas historias, a contároslas y a que vosotras y vosotros la disfrutéis junto conmigo, ¿vale? Espero que os guste tanto escucharla como a mí, recopilar toda la información y ahora sí que sí, agarra palomitas, manta y enciende todas las luces que esto empieza. Y vamos por la primera historia que la he titulado El Hotel Edén, pero bueno, es que la historia se llama así, va de un hotel. Y una cosa que quiero dejar súper clara, que es que esta investigación la hago yo en base a las herramientas que tengo. Si hay un dato que no coincide o está equivocado, tal, es de la información, o sea, yo literalmente no me invento nada que no haya encontrado, ¿vale? Lo que pasa que, claro, si esa información está equivocada, pues yo me estoy equivocando a la vez, pero no es mi intención, ¿vale? Intento aquí compartir la historia tal cual yo he investigado, porque la gracia de esto es que yo lo he investigado, no que me he agarrado la historia contada por otra persona y simplemente la cuento aquí. Entonces tiene más posibilidad de error porque yo he agarrado y me he ido a investigar literalmente la historia a través de datos que he ido buscando yo a propósito en internet. Me he metido en lugares un poco a lo mejor oscuros para entender informaciones que no quedaban claras. Entonces, bueno, hay un poquito más allá y puede llevar a error, así que bueno, pido perdón de antemano, pero ahora sí, vamos a por la historia. Resulta que en lo alto de las sierras de Córdoba, Argentina, existe un edificio que alguna vez fue un símbolo de lujo, poder y misterio. Un hotel majestuoso, aislado del mundo y rodeado de naturaleza. Y pasó de ser el más tecnológico de Latinoamérica a uno de los hoteles más embrujados de Argentina. Estamos hablando del Hotel Edén, un hotel que además de contar con 100 habitaciones y 38 baños, también tiene un cementerio propio. Ahora vais a entender por qué. Ahí se alojaban muchísimas personalidades importantes, altos cargos políticos, incluido el entonces presidente Julio Argentino Roca, y artistas y personas influyentes, ¿no? Incluso fue visitado por Einstein. Y eso era debido a que se decía que el clima de las sierras era ideal para los enfermos de tuberculosis, que era una enfermedad que en aquella época era mortal y se daba mucho, era muy común. Entonces muchos elegían hospedarse en el hotel para intentar recuperarse, ¿no? Porque es que no había cura, entonces muchas veces acababa en muerte. Y como era un hotel que se había convertido en un ícono para ir a curarte de tuberculosis cuando eras millonario, obviamente, porque el acceso no era para todo el mundo, era un retiro de lujo para poder curarte de tuberculosis. Entonces, bueno, pues hicieron un cementerio porque no todos lo lograban. Y bueno, supongo. La cosa es que un día una niña llamada Ana, que era la hija del médico personal de Julio Argentino Roca, falleció precisamente de tuberculosis en una de las habitaciones del hotel a los 8 años de edad, que eso fue en 1898.
¿vale? El tema es que la llevaron allí porque había contraído la enfermedad, ¿eh? Y su padre, al tener los contactos, o sea, me refiero que ella no se contagió porque era el médico personal del otro que la acompañó, entonces se contagió de alguien, no. Simplemente ella estaba enferma y el médico, al tener contactos, que era el médico, como digo, del expresidente Julio Argentino Roca, pues la llevó para allí, ¿no? Pero falleció. Y se cuenta que desde entonces el Hotel Edén nunca se ha quedado realmente en calma, porque algo cambió con esa muerte. Esa muerte cambia todo, ¿vale? Al final se dice que su alma quedó atrapada en el hotel y hay muchos testigos de visitantes porque, aunque acabó cerrando el hotel en 1965, actualmente se puede visitar y especialmente son los niños los que reportan verla, ¿no? Decían los niños, los visitantes que van, ya te digo que es un destino turístico, decían verla sobre todo en el primer piso, incluso decían escucharla invitar a otros a jugar. O sea, la niña estaba ahí siendo una niña, ¿no? Lo curioso es que los niños siempre daban la misma versión sin ser posible que esa información se la fueran pasando de niño a niño, porque estamos hablando de una época, o sea, de los 60, los 70, los 80, donde no existía el internet, donde los niños venían con sus familias de todas partes del mundo, no había forma de compartir la información entre ellos y los guías se quedaban impactados porque cada niño decía lo mismo, de la misma forma la describían. Pero es que encima hay un relato en especial que a mí me dejó... A mí me puso los pelos de punta, que es el caso de una niña de 5 años que, como digo, visitaba el hotel con sus padres en 2006, bastante reciente, cuando se detuvo frente a una habitación del primer piso, porque siempre pasaba en el primer piso, y afirmó que otra niña desde adentro la había invitado a jugar. La pequeña describía que la niña que estaba viendo se veía muy enferma y les pareció tan imposible ya de que se lo estuviera inventando, además con los anteriores testimonios de otros niños, y que eran niños muy pequeños, ¿no? Le pidieron a esta niña, a la de 5 años, que dibujara lo que había visto. Entonces la turistita de 5 añitos dibujó a una niña en una cama y agregó, dato muy curioso, un balde al lado. Y ella explicó, mira, allí es donde ella está escupiendo. Eso fue ya lo más heavy, porque ese detalle técnico estremeció de verdad a los guías ya definitivamente, ya que en la época en que Ana murió, los enfermos de tuberculosis utilizaban recipientes similares para expectorar, que se llama, ¿no? Cuando escupes, que es un dato que una niña de 5 años en 2006 difícilmente conociera por su cuenta, ¿no? Pero eso no es todo. Eso no es todo. O sea, es que imagínate. Otro de los relatos más repetidos habla de una figura, ¿vale? Una presencia femenina. La acabaron llamando la mujer de blanco porque los testigos la describen como una figura de una mujer vestida de blanco que se desplaza por las antiguas habitaciones y zonas comunes. Y esta mujer, la mujer de blanco, la mayoría de los testimonios y de los guías del museo, porque ahora es un museo, coinciden que se trata de Ida Bonfert de Eichhorn, quien fue copropietaria del hotel junto a su esposo Walter Eichhorn. Yo hago lo que puedo con los nombres, ¿eh? Durante su época dorada. Ida falleció en 1950, no se sabe si de tuberculosis o qué, pero los testigos la describen como una mujer de gran estatura y se dice que esta mujer en vida, bueno, y en muerte parece ser que también medía 1,90 m. Tú imagínate una mujer de la época de ese tamaño, madre mía. Y nada, que iba vestida con un largo atuendo blanco, que parece ser que fue con el que se la enterró. Que eso me dio que pensar, porque nunca lo había yo hilado. Puede ser que como nosotros nos entierran es como aparecemos luego. Pues es muy importante elegir outfit, digo. No, basta. La cosa es que suele ser vista asomada en los ventanales o paseando por el balcón principal que da a los jardines, algo que hacía en vida. Aunque no es una entidad agresiva, pero sí inquietante, porque muchos afirman haberla visto riendo a carcajadas desde las alturas, y eso da yuyu igual. Un espíritu de repente, mira qué majo, pero, ¿sabes? Es un espectro y se está riendo a carcajadas, un poco de yuyu. Bueno, y un dato curioso es que las apariciones de esta mujer de blanco, sus apariciones se intensifican en el mes de noviembre, que coincide con el mes de su fallecimiento. Y existe el relato de la experiencia de la periodista Emilia Martínez en 2024, súper reciente, que durante una cobertura en vivo para el canal 26, la periodista reportó un momento traumático en una de las habitaciones. Relató sentir una presencia extraña mientras el equipo técnico no paraba de sufrir fallas inexplicables, o sea, pérdida de señal del satélite, cámaras que se apagaban solas, baterías que se agotaban instantáneamente, cosas que jamás nunca les había pasado, a la vez que ella, la propia reportera, estaba en un sinvivir tremendo, porque tú cuando lo notas lo sabes y es una sensación muy difícil de explicar, pero muy sobrecogedora. Entonces ella vivió esto y luego está, cómo no, la evidencia fotográfica.
existen muchas fotos de turistas donde aparecen figuras, presencias o sombras en las escaleras y ventanas que no estaban presentes al momento de tirar la foto, ¿no? Y eso en la época en la que está pasando es bastante impactante porque tú tiras una foto y hasta que no revelas el carrete, ¿sabes? No es como ahora con el móvil, ay, no está, sí está, uy, ¿qué estoy viendo? Sino tú tan tranquilo de turisteo, ay, qué fachada más bonita, y luego revelas y te aparece eso, que por cierto tenemos las evidencias gráficas, pues heavy. Lo curioso es que muchas de estas experiencias ocurren con personas que no sabían nada del lugar antes de visitarlo. O sea, como si el edificio no necesitara que creyeras en él. Para hacerse notar, vaya. Pero quizá lo más inquietante no son los fenómenos en sí, sino es la sensación que se queda después. Quienes han pasado por el Hotel Edén dicen que no es un sitio que simplemente visitas, sino un sitio que se queda contigo para siempre. Como si algo allí dentro no terminara de irse contigo. El hotel, que como digo cerró en 1965 y tuvo décadas de abandono, es considerado uno de los lugares más embrujados de Argentina. Y actualmente las visitas nocturnas al Hotel Edén en La Falda son una de las experiencias paranormales más famosas de este país. Así que, ¿cómo no iba a contar yo esta historia? Que por cierto, increíble, yo me he quedado tiesa, me ha encantado. La verdad que me ha encantado. Porque aquí nos encanta quedarnos tiesos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí, vamos a por la siguiente historia, porque ya me he dilatado mucho al principio y pues voy a intentar compensar contando rápidamente las historias. Aunque es contraproducente todo lo que estoy diciendo ahora, ¿verdad? Vamos a por la siguiente historia, que es el cementerio de La Recoleta. Vamos a ello. Y es que ahora vamos a hablar de Rufina Cambaceres, que nació en 1883 y falleció en 1902 con 19 años, que eso ya es una pena, pero cuando os cuente más, esta pena ya queda atrás. El tema es que Rufina era hija del escritor Eugenio Cambaceres y pertenecía a una familia de muy alta sociedad. El 31 de mayo de 1902, la fecha fatídica, día de su cumpleaños, encima coincidía, de su 19 cumpleaños, Rufina fue encontrada desmayada en su habitación y su familia llamó desesperada a los médicos, quienes al llegar solo pudieron confirmar su muerte. Causa de la muerte, un síncope. Y es que sí, un síncope, que es un desmayo, puede causar la muerte principalmente cuando su origen es cardíaco, ¿vale? Porque la mayoría son vasovagales, que son benignos, que es que eso me pasó a mí hace un par de años en medio de un desfile de moda, me desmayé. Me dijeron síncope vasovagal, pero eso era benigno, ¿ves? Que estoy viva. Pero bueno, que el caso es que en realidad un síncope derivado de arritmias o de enfermedades del corazón puede provocar una parada cardiorrespiratoria. Eso es lo que confirmaron los médicos, ¿no? Así que se preparó su entierro, que fue en la bóveda familiar que tenían porque era gente pudiente, una bóveda preciosa, y el caso es que el cuidador, que es la persona que pues cuida el cementerio, empezó a afirmar desde que la habían enterrado que se escuchaban como gritos ahogados, golpes que provenían del panteón familiar donde se enterró a Rufina. Entonces el señor, que había sido muy normal hasta entonces, quiero decir que actuaba de forma coherente siendo el cuidador del cementerio, ¿no? Que seguro que percibía y sentía cosas, él insistió tanto, porque eso se alargó durante días y él se estaba chalando con esta sensación de escuchar voces, ruidos y demás, porque cuidar un cementerio de noche, pues ya, encima añádele ruidos, yo le entiendo, que al final habló con sus compañeros de otros turnos y tal y pidió que estuvieran con él para que lo escucharan. Como todos lo escucharon, fueron a la bóveda a ver qué estaba pasando, todos, a visitarla y demás, y a vigilar a ver si alguien veía algo raro, porque el propio cuidador, que había escuchado por primera vez los ruidos, ya había ido a mirar, pero no había visto nada raro. La cosa es que en esa visita a la bóveda, donde ya eran varios ojos observando, vieron, uno de ellos, como la losa bajo la que descansaba el féretro de Rufina estaba como ligeramente levantada. Era muy sutil, por eso él no se había dado cuenta. Piensa que la losa pesaba 170 kilos, o sea, quiero decir la losa, lo que es la tapa del ataúd, que era de mármol, me parece, bueno, tenemos la imagen, esa tapa pesaba 170 kilos. Entonces estaba ligeramente movida. Así que aunque fuera algo mínimo, decidieron mirar qué estaba pasando, porque eso no era normal. Así que levantaron la losa y con horror vieron cómo por dentro había golpes, arañazos, signos clarísimos de lucha por salir. Rufina había sido enterrada viva. De hecho, su cuerpo estaba herido por todos los golpes que se dio al intentar salir y todos los signos de que al final murió asfixiada. Aquellos gritos y golpes eran de ella, intentando salir de su propia tumba. Pero, desgraciadamente, en aquel momento definitivamente ya no estaba.
Su rictus facial y posición del cuerpo no podía significar otra cosa, aunque avisaron obviamente a las autoridades y a todos los que tenían que avisar y confirmaron que sí, efectivamente, había muerto por asfixia. Y llegaron a la conclusión que la primera vez habían confundido un síncope fulminante por una catalepsia. Que por cierto, ahora os cuento qué es la catalepsia, pero es que esto hizo que desde entonces se puso una norma de velar al cuerpo del difunto durante 24 horas. Antes no se hacía, se enterraban inmediatamente, entonces pasaban estas cosas. Pues esto fue un precedente en el lugar y ya nunca se enterró, sino esperando 24 horas. Actualmente son 12 horas lo que se espera de velar al fallecido, pero los cuerpos ahora se velan, por si acaso. La catalepsia es un trastorno neurológico, ¿vale? Que es caracterizado por la inmovilidad repentina. Vais a flipar, ¿eh? O sea, tú te quedas totalmente inmóvil, hay una rigidez muscular y una suspensión temporal de movimientos voluntarios y además los signos vitales, o sea, el latido del corazón es tan mínimo que es muy difícil de detectar, sobre todo en la época, pero es que durante los episodios, que esto es lo que me parece más terrorífico, estos episodios que pueden durar horas, la persona mantiene la conciencia. O sea, no muestra signos vitales perceptibles, entonces simula una muerte aparente, pero es consciente de todo lo que le está pasando. ¡Imagínate! No. Sí, efectivamente esta es la historia que no me ha dejado dormir. Tú imagínate ser consciente de que te van a enterrar viva. No puedo. O sea, es que es aterrador. Bueno. Continuamos. El caso es que ya era trágico por tratarse, ¿no?, de una joven que tan solo con 19 años, con toda la vida por delante, pues pasará esto, ya era trágico, pero lo trágico se volvió insoportable. Y lo peor es que aquellos gritos, aquellos golpes que se oían, no pararon. Todas las noches se escuchaban, y ya no solo por el cuidador, sino también por los visitantes y durante muchos años después. Su bóveda familiar, en Recoleta, es una de las más visitadas y está decorada con una estatua de estilo Art Nouveau, donde Rufina sostiene la manija de la puerta simbolizando su intento de escape. Lo cual me parece muy... me causa sensaciones viscerales, ¿sabes? El caso es que a lo largo de los años se han reportado varias apariciones y hay una de un turista especialmente espeluznante porque se ve tan claramente, la encontré, que después de esto se la empezó a llamar la Dama de Blanco. Tenemos la anterior, me parece, ¿cómo la llamaba la anterior? La anterior era la Mujer de Blanco y esta es la Dama de Blanco. Bueno, es que claro, da ganas, ¿no?, de poner un nombre así, la Dama de Blanco, la Mujer de Blanco. Parece ser que se entierra la gente de blanco, las mujeres. Puede ser. Hay muchas apariciones de mujeres que van vestidas de blanco, ¿verdad? Casi, ahora que he contado tantas, yo creo que llevo cientos de historias contadas ya aquí en este canal. Y siempre que es una mujer y tal, ¿no? La mujer de la curva va vestida de blanco, tal, todas son de blanco. No sé, lo voy a investigar. Bueno. Ah, sí, pero lo peor, sí, porque es que hay algo peor. Yo no me lo podía creer. Lo peor es que resulta que aquel síncope, que no era un síncope, que era una catalepsia, le dio a la pobre Rufina, le dio el colapso, porque se acababa de enterar que su novio era amante de su madre. ¿Cómo te quedas? A ver, que yo he indagado más aquí. Porque digo, ¿cómo? Y la verdad que los datos son confusos, ¿vale? Porque quizá hubo un malentendido por parte de Rufina. O sea, para ella era su novio y estaba enamorada, aunque el señor le llevara mucha edad y no sé qué, no sé cuántos. Pero para ella era una realidad, ¿me explico? O sea, yo al final he llegado a la conclusión, por eso he querido dejar este párrafo así, de que para ella era su novio. Era su enamorado, o como se llamara en la época, porque ahí es que casi no había noviazgo, que enseguida te casabas. Y ella estaba enamorada y de repente se da cuenta que es el amante de su madre. Y le dio un colapso, que le llevó a su muerte. Bueno, vale. Me quedo estatua de Rufina, muda. No sé qué decir ahora mismo, no sé cómo me llamo, la verdad. Así que nada, ahora ya conocéis a la protagonista de la leyenda más famosa del cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, conocida como la joven que murió 2 veces. Heavy metal. Bueno, espero que os haya impactado, gustado, entretenido y al final, pues para no ser una inculta de lo paranormal, también está bien conocer todas las historias que son típicas de cada país. A mí esto me está gustando mucho. Me siento que se trata de un tipo de culturización, ¿vale? O sea, de culturización
paranormal. Me gusta. Bueno, y creo que todas las historias tienen una moraleja. Hay algo que te hace clic en cuanto las escuchas. Entonces, me está encantando esta sección de entre temporadas. Ya me decís en comentarios qué os parece, ¿vale? Ahora de momento vamos a por esta tercera historia que se titulaba El Palacio de los Bichos y vamos a hablar de esta leyenda, se llama La leyenda del Palacio de los Bichos, que une el amor, la muerte y lo paranormal. Está completita, la verdad. Bueno, el caso es que Rafael Giordano, que era un aristócrata de Salerno, construyó en 1911 este palacio de 5 pisos con torreón, cúpula, materiales italianos, o sea, a todo trapo este edificio como regalo de bodas para su hija Lucía y el músico Ángel Lemos. Esta gente tenía muchos pesos, ¿eh? Y lo llamaron el Palacio de los Bichos porque la fachada estaba llena de animales, gárgolas y bueno, pues Palacio de los Bichos, vale. Lucía, que era la única hija del acaudalísimo empresario italiano Rafael Giordano, se enamoró de Ángel Lemos, que era un joven violinista y farmacéutico. El hombre estaba feliz por esa unión, parece, porque no escatimó en nada. La lujosa boda la celebraron allí mismo, en el palacio, y tras la hermosa celebración, los recién casados, aunque estaban en la que literalmente era su casa, se dirigieron al carruaje que les esperaba para partir a su luna de miel, dejando ahí a los invitados para que siguieran disfrutando de la fiesta, ¿no? Pero ellos nunca llegaron a su destino porque nada más cruzar en las vías, había unas vías del tren que separaba lo que es el palacio de donde le esperaba el carruaje, ¿no? Pues al cruzar las vías fueron atropellados por un tren, muriendo al instante. Imagínate la tragedia heavy metal. Bueno, en el momento en que Rafael, el padre de Lucía, conoció la noticia, pues terminó, obviamente, la celebración abruptamente. Cerró el palacio en ese mismo momento, el cual permaneció cerrado por 80 años. El caso es que la tragedia afectó tanto a Rafael que estaba obsesionado en que no se conocieran los detalles de la muerte de su hija, a tal punto que prohibió que se hablara de ello, y este es el motivo por el que no conocemos más datos, porque yo lo he intentado fuertemente, pero he descubierto una cosa, además, haciendo la investigación, porque no es que la gente hiciera caso, ¿sabes? Siempre hay alguien que le da igual y que por morbo quiere saber más y escribe y no tiene en cuenta los sentimientos ajenos, pero resulta que cada vez que alguien lo intentaba investigar, preguntar, escribir sobre ello, se enfermaba de tal forma que no podía continuar con la investigación. Todos los casos se reportan de la misma forma, siendo la cantidad tal que se hablaba de que ese hombre, en su dolor, en lugar de lanzar una petición, había lanzado una maldición que afectaba a cualquiera, ¿no? Que quisiera remover aquella tragedia que tanto dolor le causó. La cosa es que, como digo, el palacio permaneció cerrado durante 80 años y no se sabe si debido a la maldición o por otros motivos que escapan a mi comprensión, empezaron a pasar cosas que marcarían la historia de ese edificio por siempre, porque la boda, aquella celebración de amor que duró tan poco en vida, acabó permaneciendo durante los siguientes 80 años, ya que los vecinos del lugar y a lo largo de las décadas empezaron a detallar fenómenos como que se veían figuras bailando dentro del interior de la mansión abandonada y luces extrañas, movimientos y demás que sugieren que la fiesta de bodas continuó eternamente. En esta fiesta espectral, que duró, como digo, décadas, porque ya digo que en un momento se paró, ahora os cuento, se podía escuchar incluso música de violín, que era el instrumento que Ángel tocaba, ¿vale? El marido de Lucía, y también ver esas siluetas que comentó bailando en los pisos superiores del edificio abandonado. Curiosamente se dice que estas apariciones coinciden con el horario en que ocurrió la tragedia y desaparecen justo cuando pasa el tren. O sea, la boda se repitió día tras día en forma espectral. El dato curioso es que según avanzaban los años, la fiesta parecía tener más espectros. O sea, al principio se decía música de violín, unos novios bailando, y luego aparecía gente y parece ser que según fallecía la gente se unía a la fiesta. Es increíblemente increíble. Además, muchos transeúntes y vecinos y tal, como digo, aseguraban ver figuras de una mujer literalmente con vestido de novia de época, o sea que se veían muy claras, esas presencias habían marcado mucho su presencia, válgame la redundancia. Se veía pues a la novia y a un hombre vestido de frac que recorrían los pasillos asomándose a las ventanas, incluso de día. Habían agarrado mucha fuerza estas presencias. El edificio, de repente, después de esos 80 años, en los años 90, fue restaurado porque querían hacer un bloque de apartamentos, porque si no se estaba perdiendo ese espacio y ese edificio, ¿no? Para sacar rentabilidad, porque bueno, Rafael falleció y quisieron sacar rentabilidad. El caso es que eso era
tan potente, las presencias eran tan increíblemente potentes que tuvieron que hacer una limpieza energética para poder poner en venta esos apartamentos que estaban construyendo. Esos apartamentos que, por cierto, los hicieron de lujo y incluían spa y de todo. Pues allí, aunque se hizo esa limpieza energética, los residentes actuales, esto ya es la gente de él ahora, menciona convivir con explosiones repentinas de lámparas de forma continuada, explotan las bombillas y con la sombra de una niña en el área del sótano, que se ha quedado ahí. Entonces yo digo, vale, terminaron con la boda y la celebración, la música de violín y demás, y ahora se han quedado con sombras, bombillas que explotan y el espíritu de una niña. Bueno, creo que han ido de Guatemala a Guatepeor, ¿no? No sé. En fin, ¿tú vivirías en un bloque de apartamentos con esta historia? Yo en principio no. Fíjate, así de repente sin anestesia ni nada te diría no. Igual un rato por vivir experiencias, igual sí. Pero es que en realidad con mi casa tengo suficiente, con el señor de la ventana y tal, yo ya tengo suficiente, así que en principio no. Bueno, ya me decís vosotros y vosotras qué haríais en comentarios. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo especial argentino. Espero que os hayan gustado las historias. Vuelvo a repetir porque no me canso ni me faltan las ganas de anticiparme a pedir disculpas si me he equivocado en algún dato. De verdad, lo he hecho con mucho amor, con mucho esmero, pero siempre puede pasar. Ya lo vi que me había pasado también en México, pero bueno, espero que no sepa mal, que esto está hecho con mucho amor, que se sienta así y nos vemos el próximo viernes, el próximo vídeo, que nos digo de que es un poco de tensión. Sí, creo que os gustará. Os quiero. Un besito. ¡Mua!